Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar de los últimos temas de comprensión lectora, los cuales son intención del texto, propósito y utilidad del texto. Anteriormente yo ya cubrí todos los temas de la guía oficial de Exani 2, todos los temas de pensamiento matemático, todos los temas de pensamiento analítico, de estructura de lengua y esta de comprensión lectora. Por lo que yo puedo decir que este video es el último video de la guía oficial de Exani 2. Te invito a que si no has visto mis videos, ahí están las listas de reproducción de cada bloque del Exani 2, de los temas y demás. Te invito nuevamente a que te suscribas, a que compartas, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, como dije, este es el último video de la guía oficial de Exani 2. De todos modos, nos veremos, si todo sale bien, en próximos videos. Vamos a comenzar de una vez. Antes de entrar ya en materia con los últimos temas de este Exani 2, este temario, vamos a ver utilidad del texto, a qué se refiere. Bueno, la comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos información con determinado propósito o intención. Cada mensaje que nosotros transmitimos o recibimos tiene una intención o un propósito. En todo acto comunicativo interviene un emisor que envía ese mensaje y un receptor el que recibe dicho mensaje. Por ejemplo, al escribir, el autor viene siendo el emisor. Busca provocar en el público lector, es decir, la persona que lee viene siendo el receptor, unos determinados efectos. Estos pueden ser persuadir, vender, comunicar, exponer, argumentar, describir. Todo texto que tú leas, la persona que escribió ese texto es el autor o emisor, y tú al leer cualquier tipo de texto eres el público lector o también llamado receptor. Dependiendo del tipo de texto va a ser la utilidad del texto. Vamos a continuar. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir el mensaje, debe cumplir con 4 características principales. 4 características tiene el texto. Número 1, coherencia. ¿A qué se refiere con coherencia? Establece la relación lógica entre las ideas, ya sea párrafos u oraciones de un texto, logrando que se complementen unas con otras. En otras palabras, es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible, muy bien estructurado. Es decir, que el texto tenga una buena estructura, como dije, que esté muy bien organizado, de una manera muy correcta. Que los párrafos tengan relación uno con el otro, es decir, coherencia se refiere a que cada párrafo del texto siga un orden lógico, porque al leer todo el texto nosotros entendamos muy bien. Eso se refiere con coherencia. ¿Cómo saber si un texto es coherente o tiene coherencia? Bueno, si al leer nosotros cualquier tipo de texto podemos responder a la pregunta de qué se trató de lo que leí, entonces sí habrá coherencia en él. Por ejemplo, que haya un pequeño texto que se llama videos educativos y aquí está el contenido de ese título, videos educativos. Los medios audiovisuales han demostrado ser un medio eficaz para difundir conocimientos y facilitar el aprendizaje tanto en entornos presenciales como en línea. Muestra de ello es el número cada vez mayor de profesores que utilizan videos para explicar temas relacionados con sus asignaturas, los cuales han sido localizados en la web o lo desarrollan ellos mismos. Los videos educativos ofrecen ventajas, por ejemplo, favorecen el aprendizaje, permiten desarrollar la creatividad, ayudan a difundir fenómenos, entre otros. Bueno, si nosotros al leer ese texto podemos explicar de qué trató, quiere decir que ese texto es coherente. Por lo tanto, este pequeño texto sí es coherente. Se entiende lo que uno leyó. Segunda característica, cohesión. Establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto. Es una propiedad fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados, puede ser frases, palabras u oraciones, como al conjunto de estos. Cabe aclarar que la cohesión de un texto dependerá de la distribución, cómo están conectados y el orden de los elementos que componen una oración. Esto pueden ser palabras que funcionan como conectores, sinónimos, signos de puntuación, acentuación, formas bien escritas de las palabras, pronombres, tiempos verbales correctos, etc. Es decir, que todas las palabras estén escritas correctamente, que tengan sentido, que haya signos de puntuación correctamente, conectores bien colocados donde se encuentren.
ejemplo es el siguiente. Supongamos que se te presenta a ti ese tipo de texto. La casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa, lo que hace que cuando abro las ventanas me dé ganas de almorzar con mi esposa, especialmente comer comida cuando no hay gente en casa, especialmente en la cocina que queda al lado del cuarto de estar, especialmente donde a veces juego con mis hijos al Xbox y a la Wii, que son nuestros pasatiempos favoritos. Vean que este texto no tiene cohesión, en lugar de punto final tiene coma, tiene comas donde lo debe llevar, palabras mal escritas. Ok, otra palabra mal escrita. Se repiten muchas palabras, por ejemplo, especialmente aquí, otra vez se repite especialmente, otra vez especialmente. Palabras que no se entienden muy bien, en fin, ese texto no tiene cohesión, está horrendo. Vamos a leer ese mismo texto, pero ya con cohesión. La casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa. Esto hace que cuando abro las ventanas me dé ganas de almorzar con mi esposa. Nos gusta comer en la cocina que queda al lado del cuarto de estar. En esa habitación a veces juego con mis hijos. En particular nos gusta divertirnos con el Xbox y Wii, que son nuestros pasatiempos favoritos. Ya corregido, ese texto tiene cohesión. Continuamos con la característica número 3 de los textos, uso del léxico. Uso del léxico únicamente se refiere a el tipo de lenguaje que va a tener el texto. Puede ser científico, coloquial, vulgar, etc. Ese tipo de lenguaje lo hemos visto en el último video que subí. Así que si no lo has visto, te invito a que veas el último video que subí. Bueno, si ustedes leen este texto y cuando les pregunten qué tipo de lenguaje es, pues este tipo de texto tiene un lenguaje científico o también llamado técnico, porque utiliza palabras propias de un área de conocimiento. En este caso nos está hablando de la educación, de tecnologías. Entonces utiliza palabras o vocabularios propios de esa ciencia o de esa área de conocimiento. Y el tipo de léxico o lenguaje que es científico o técnico. Por último, contexto. Es todo lo que rodea esa forma del texto, es la circunstancia, lugar, espacio físico y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación en el texto y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma clara, o más clara, vaya. A partir del contexto se puede interpretar o entender un hecho. Te invito a que le des pausa al video, que leas este texto, léelo detenidamente y al final trata de contestar esta pregunta. ¿Qué título le pondrías al texto? Una vez que tú hayas hecho esto y hayas... puedes comentar ahí abajo qué título le pondrías al texto. Déjame decirte que el título del texto que tú pensaste o que le pondrías a este texto tiene que estar relacionado a lo que trató el texto, obviamente. Y dependiendo del contexto del texto es el título que va a llevar. Si ustedes se dan cuenta, el contexto o el espacio donde se desarrolla esta historia, donde se cuenta esto, es... en el año de 1519, cuando llegó Hernán Cortés, cuando llegó a la ciudad de Tenochtitlan, es decir, en la conquista. También te explica del Imperio Azteca, es decir, tenemos una idea de qué año se trató, aparte de lo que dice el año del texto, nos transporta a esa época, a ese periodo. ¿Cómo? Con solo leer el texto. Bueno, la última característica fue contexto. Algunos usos que se le puede dar a los textos son los siguientes. Ya vimos esos textos en videos anteriores de comprensión lectora que he subido a mi canal. Algunos de ellos son los textos informativos. Tienen por objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Esos tipos de textos pretenden ser objetivos, dado que la intención es puramente informativo. Facilita la comprensión de la temática explicada y da suficientes detalles como para que el lector pueda entender qué es lo que se está explicando. Únicamente el texto informativo es informar o exponer de algún tema relevante. Y aquí está ejemplo de texto informativo. Continuamos con los textos. Está el persuasivo. Son aquellos que buscan inducir al lector a tomar determinado comportamiento, que puede ser una simple modificación ideológica o bien un posicionamiento activo frente a alguna circunstancia. Ejemplo de texto persuasivo es esto. Este pequeño texto es persuasivo porque trata de una crema que tiene tantas proteínas o sustancias naturales y que tú lo puedes usar porque tu piel va a lucir muy fresca, muy natural. Te dice, ¿por qué esperar más? Usted merece lo mejor para su piel. Compre nuestro producto. Ahora
compra nuestro producto ahora y no se arrepentirá. Garantía total. Es un texto persuasivo, te trata de convencer de comprar ese producto. Textos argumentativos, igual ya lo vimos en videos anteriores. Se trata de textos en los que se presentan las razones a favor, en contra de determinada posición o decisión. En estos textos se tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva subjetiva sobre un tema o una serie de temas específicos. Es, por ejemplo, que yo exponga o que yo diga si estoy a favor o en contra del tabaco, pero tengo que decir el por qué estoy a favor o en contra, el porqué de mi postura. Es un texto argumentativo. Continuamos. Textos narrativos. Es un relato que se encuentra en una historia, ya sea real, puede ser ficticia, también puede ser leyendas. Ocurren en determinados tiempos y lugares. Contiene introducción, desarrollo y conclusión. Ese es un ejemplo de texto narrativo. Nos está contando una historia. Te invito a leerlo si es de interés, léelo. Te sirve para practicar este apartado de comprensión lectora. Ejemplo de texto narrativo. Textos descriptivos son aquellos que caracterizan el aspecto de un elemento que puede ser hecho, persona, situación, objeto, animal, etc. El texto nos detalla la apariencia o el aspecto de algo. Aquí ejemplo de texto descriptivo, nos está describiendo los cactus. Ahí está. Texto descriptivo nos está describiendo los cactus. Continuamos. Textos científicos es aquel que contiene el desarrollo de una investigación y que incorpora resultados y pruebas respecto de un tema específico. Ejemplo de esos textos son tesis, monografías, artículos de investigación, y aquí está un ejemplo de un texto científico que eso fue tomado de un trabajo de investigación que yo hice en su momento. Ejemplo de texto científico. Textos prescriptivos son aquellos que indican pasos a seguir para resolver un problema o para realizar determinada tarea. La persona que recibe ese texto o que lee ese texto con esa característica deberá seguirlo al pie de la letra, ya que se interpreta como una serie de reglas o de normas. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico a consultar, les da un papelito, ese es una prescripción, es un texto prescriptivo. Supongamos que va una persona al doctor, al médico, y se le diagnostica síndrome de fatiga crónica, hipertensión y diabetes. Les da un texto prescriptivo que dice: tal bebida o tal medicina es una bebida líquida vitaminada 3 veces al día que se lo tiene que tomar. Luego bentónico marca una vez antes del almuerzo, insulina inyectable de tipo aplicar una inyección después de medir el azúcar una vez al día, y finalmente no consumir alimentos altos en almidones y azúcares durante una semana y realizar actividad física ligera. Ese es un ejemplo de texto prescriptivo. Continuamos. Tipos de preguntas en el examen. Pueden ser que el tipo de preguntas que venga en tu examen, si es que te toca también, es preguntas que te digan identificar cuál es la utilidad de texto o qué tipo de texto es. Como ya vimos, también te pueden preguntar qué tipo de lenguaje tiene el texto, cuál es la idea central del texto, cuál es la intención o propósito del texto. Estas son preguntas que pueden venir en tu examen en el apartado de comprensión lectora. Yo lo digo por experiencia porque he presentado el examen 1, el 2, también el 3 lo presenté. He sido administrador de pruebas examen y en el apartado de comprensión lectora algunas preguntas pueden ser de este tipo. Vamos a ver unos ejemplos y con esto terminamos en el video. Supongamos que te preguntan cuál es el propósito del texto, tú tienes que leer. Te invito a que esos ejemplos que voy a dar le des pausa, contestes antes de que yo dé respuesta. Vamos a leer. Nos dice la vida cotidiana. ¿Cuál es el propósito del texto? Y vamos a leer. Nos dice: la vida cotidiana en la España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, alimentación, educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana: la religiosidad y la honra, aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas pública y privada. ¿Qué tipo? Bueno, no qué tipo. ¿Cuál es el propósito del texto? Voy a dar respuesta correcta, es exponer. Persuadir no nos está convenciendo de hacer algo. Argumentar no nos está dando una opinión. Narrar tampoco. Es exponer. ¿Cuál es la idea central del párrafo? La sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la biónica,
han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Con base en el texto leído, ¿cuál es la idea central, ¿cuál es la idea central del párrafo? Respuesta correcta: los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Los demás no tienen nada que ver. La utilización de robots facilita la realización de actividades. Quizás lo pueda mencionar, pero no es la idea central. Descartado. La evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo. No es la idea central, no es la idea importante. Y el último ni siquiera menciona la biología. Por lo tanto, la idea central e importante es: los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Siguiente ejercicio. ¿Qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Porque tú lo pediste y ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Llame ya. ¿Qué tipo de texto es? Es publicitario. Ahí está. Para nada es narrativo, ni técnico, ni científico. Publicitario. Finalmente, un último ejemplo. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. ¿Qué tipo de lenguaje? Es científico, porque utiliza vocabulario propio de un área del conocimiento. Figurativo no es, coloquial tampoco y culto tampoco. Recuerda que hemos visto tipos de lenguajes en mis videos anteriores. Ejercicios así te van a salir, o preguntas así te van a salir en tu examen. Espero que te haya gustado este video, estos temas. A partir de ahora ya cubrí todos los temas del temario del examen 2, pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Nos vemos en próximos videos. Por mi parte es todo. Nos vemos, cuídate y éxito.